¿no? Bueno, arrancamos entonces Terapia de Noticias. Le quiero dar la bienvenida a Marcos Buscaglia y vamos a hablar de todo, de inflación, de energía, de todo. ¿Qué tal, Marcos? Hola, ¿qué tal? Bueno, estás presentando un libro, Así mostrémoslo si te parece. Ahora te voy a preguntar si estamos emergiendo o estamos sumergidos todavía, ¿no? Porque es un título un poco optimista. Optimista, sí, sí. Me alegra que seas optimista. Sí, a ver, optimista y realista. Claramente seguimos sumergiéndonos, tenemos pálidas todos los días, básicamente, ¿no? Ayer hablamos en el programa Odisea del tema del palomar y los vuelos, es decir, todos los días tenemos noticias negativas. Pero lo que yo pienso es que muchas veces no hay que extrapolar. Yo creo que esto que estamos viviendo es una normalidad. Para mí este tema de que el kirchnerismo haya tomado de nuevo de rehén al peronismo y al país es una normalidad de la cual Argentina va a salir. Va a salir. Y la crisis en la que estamos, me parece a mí que se va a agravar, yo creo que se va a agravar, es lo que va a permitir, me parece, poder formar acuerdos sobre ciertas cosas básicas en la Argentina e implementar ciertas reformas, que es lo que presento en el libro. O sea, vos decís que vamos a tocar fondo, económicamente hablando, no sabemos en qué plazo, y eso nos va a permitir decir, bueno, ya que estamos acá, pongámonos de acuerdo. Pero eso lo venimos con Francisco Jueguen venimos diciendo, es la oportunidad de hacerlo este año, digamos. Lo que pasa es que la crisis está medio oculta. La crisis está, o sea, basta ver los índices de pobreza donde, digamos, está casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza y eso que una parte está con planes sociales para no estar debajo de la línea de pobreza. Vemos los índices, vas a la calle, la cantidad de gente que está, digamos, recogiendo basura. La crisis ya está. Lo que pasa es que las crisis en Argentina, viste, se marcan el día de la devaluación. ¿Viste? Cuando vos decís, ¿cuándo vos te acordás de la crisis? ¿Cuándo fue la crisis de 2001? Bueno, el día que Duhalde, de 2002, cuando Duhalde devaluó, ¿no? Entonces, esa crisis todavía no llegó. Claramente el plan del gobierno es patearla para después de las elecciones de 2021, la devaluación. Quiere llegar a ese momento. No va a devaluar el gobierno el año próximo. Es lo que quiere, es lo que quiere. Vamos Pero de hecho no se devaluó ya, Marcos. El dólar blue está 150, bajó, pero 150, 150 y pico de pesos y arrancó en 60. No, y el dólar oficial también, Dani. Claro. Digo, el dólar oficial en las PASO estaba en 40 y pico, Claro. ahora está en 80 y tanto. Hay una digamos. devaluación ahí. Sí, hay una devaluación, pero convengamos que los Controlada. precios, muchos de los precios siguen más, no enteramente, pero más al dólar oficial que al dólar paralelo. Entonces, fíjense ustedes, el año pasado, ¿cuándo fueron los saltos inflacionarios grandes? Fueron en los momentos de las devaluaciones. Después de marzo, hubo dos grandes devaluaciones, marzo y agosto, pospaso. Y los meses siguientes fueron los meses de inflación muy alta, cerca de 5 o 6% de inflación por mes. Entonces, ahora vos tenés una presión inflacionaria, si querés después hablamos de ese tema, pero, digamos, no te voy a decir más acotada, porque es difícil llamar acotado un 3,2%, pero relativamente más acotada. Eso te iba a preguntar, 3,2% fue 3,8% en octubre, esto que está bajando... ¿Es alto, no es alto? ¿Cómo lo...? Yo creo que, a ver, te lo voy a poner así. Si vos me preguntás qué espero para los próximos meses, yo creo que viene un aumento de la inflación, porque básicamente hay una presión muy fuerte, por ejemplo, el precio de la carne. El precio de la carne en Liniers subió en las últimas semanas entre 20 y 30%. Eso tarda un tiempo y llega a los comercios. Después tenés aumentos de nafta, tenés aumentos de peajes, entre diciembre y enero vienen muchos aumentos que se venían postergando, más los aumentos de alimentos, más acuérdense que en enero hay un gran porcentaje de alimentos que están controlados, que están subiendo, tienen un gap con los alimentos no controlados, hay una diferencia más o menos desde que se inició la pandemia hasta ahora, hay una diferencia entre más o menos de 20%. Las empresas ya están pidiendo aumentos, terminan los programas de precios cuidados y precios máximos en enero, no es que van a desaparecer, pero me imagino que van algo de aumento... un poco, el 31 creo que vence, ¿no? 31 vence precios máximos y el 7 vence precios cuidados, que va a salir con una canasta Pero ampliada. de hecho, a ver, Fran, si me equivoco, hasta ahora siempre la inflación dio un número, pero el aumento de los precios de los productos alimenticios fue mucho más alto que el de la inflación en general. Hoy no. Hoy fue 2,7 alimentos. Pero hasta ahora venía dando siempre más alto en alimentos. octubre fue 3,8 y 4,8. 4,8 porque había habido una presión muy grande de todo lo que son los precios no regulados, que son sobre todo frutas y verduras. Ahora yo creo que en diciembre vamos a tener presión de las carnes y en enero es probablemente que tengamos algún aumento de aquellos precios que hoy están en precios máximos y precios cuidados y que no es que los van a liberar, pero algo van a tener que aumentar porque si no va a haber desabastecimiento
abastecimiento. ¿Y las tarifas, Marcos? Porque ese es un tema, recién lo marcaba Pancho, ¿no? El tema del... Bueno, ahí la gran incógnita. Están hablando de subas de tarifa de transporte a partir de los primeros meses del año y subas de tarifas de energía, gas y electricidad segmentadas por nivel de ingreso a partir del segundo trimestre, vamos a poner así. Hay que ver si las hacen, Claro, es muy esa es la difícil. cuestión. Si vos me preguntás a mí, si uno hace la recorrida por los 3 kirchnerismos, no lo van a hacer. Y menos en un año electoral. Siempre es este año no, y al final se termina comiendo Pero todo el ¿hasta stock. cuándo podés bancar las Claro. tarifas Y pisadas? aguantan, el stock aguanta. El tema es que después... No, ahí Se resiente la calidad del servicio totalmente. Eso seguro. Eso ya con todo lo que se hizo hay que Es un problema darse con cuenta. el fondo del otro lado. Vos tenés no, que bajar el déficit fiscal y vas a aumentar los subsidios. Pero claro, pero no solamente con el fondo, sino con el... Acuérdense que gran parte de la mini mejora que vimos estos últimos semanas Menos emisión, es que estás prometiendo. menos emisión de dinero porque el gobierno logró financiarse más en el mercado de deuda. Y el mercado, el doméstico, los inversores estuvieron dispuestos a comprar bonos del gobierno porque vieron un poquito más de orden fiscal, etcétera. Ahora, si el gobierno tira la toalla con los ajustes y con lo cual implica que va a haber un déficit fiscal más grande, el mercado puede decir, bueno, yo me retiro, con lo cual ese déficit hay que financiarlo con dinero y ese dinero se te va a la brecha cambiaria. Es una frazada corta, Sí, claro. acá. Entonces, Siempre. ajustás y subís tarifas si tenés el problema inflacionario o no ajustás Ahora, si te sube la brecha. Ese bono del que hablas, perdóname, Pancho, ese bono del que hablas, ¿es el bono en dólar a 16 puntos anuales, 16%? Que son, ya van 1.500 millones de dólares que emite el gobierno en Sí. ese bono, pero es una tasa altísima, Altísima, impagable. es una vergüenza, es una vergüenza. Pero ¿Para es qué? justamente para los bonos para los fondos que se han quedado atrapados. Sí, los Sí, grandes le fondos de están inversión. dando salida a los fondos y no le dan salida a doña Exacto. Rosa que quiere Claro. comprar Bueno, que dólares, alertó ¿no? el labañismo cuando se trató sí. el proyecto de ley Sí. sobre esta cuestión, sobre la Claramente. dolarización de los Marcos, bonos claramente. inmensos. Sí. ¿Cómo se explica esta inflación que vos decías 3,2? No es baja justamente, es importante en un año donde la verdad que la actividad económica se derrumbó, hay recesión. Precios congelados, tarifas congeladas. Te voy a tirar ¿Cómo un se número, explica el te voy a tirar fenómeno? un número para que se entienda. El Banco Central financió al gobierno este año, hasta ahora, en 1,9 billones de pesos. El total de la base monetaria es 2,3 billones de pesos. Obviamente parte de ese dinero lo sacó del mercado con lo que llaman las LELIC. Pero para que te des una idea, la cantidad de billetes y monedas que tenemos en el bolsillo, que es parte de la base monetaria, está subiendo más del 100%. Entonces vos... fíjense que el otro gran problema que va a tener ahora el gobierno es el primer trimestre, porque lo que pasa ahora en diciembre es que vos emitís plata y en diciembre, como están las fiestas, vacaciones, la Hay gente una demanda aumenta de pesos. la demanda de pesos. Ahora, esa demanda, sobre todo en febrero, empieza a caer. Entonces hay que ver qué hacen. Ahí puede estar más presión Marcos, inflacionaria, ¿qué justamente. posibilidades hay? Porque cuando uno habla, bueno, Francisco está de testigo, cuando uno habla con gente del Ministerio de Economía, Casa de Gobierno, dicen, ya se tranquilizó todo, se terminó el miedo de, bueno, el dólar que casi llegaba a 200 pesos, y ahora de a poquito empezamos a emerger, como dice tu libro, de manera heterogénea por sectores, pero empezamos a recuperar. ¿Hay alguna posibilidad de que esto sea el inicio de una tranquilidad que termine con una recuperación más robusta? Te sumo algo. Ayer Martín Guzmán, en un contacto con la gente de Eurasia Group, entrevistado por Daniel Kerner, sí. dijo en 2021 vamos a empezar a acumular reservas. Bueno, vamos por partes a la respuesta. Primero, esta calma es una calma temporaria porque, como decía, están vendiendo bonos a tasas altísimas en dólares, ¿sí? Tanto el ANSES como el Banco Central, no se sabe cuánto. Además, el gobierno licita, como licitó hoy, bonos por 1.500 millones, pero además de esas licitaciones que son públicas, se conocen, la ANSES y Banco Central venden bonos en el mercado secundario y con eso te bajan lo que se llama el contado con liqui. Entonces, hay algo de artificialidad en esto. ¿Pero cuánto puede durar eso? ¿Puede durar mucho tiempo? Tiene ¿no? mucho stock, tiene mucho inventario de esos bonos, pero es como que si vos haces eso, la tasa de interés de los bonos sigue alta y te mata la recuperación también. No lo puedes hacer permanentemente. Entonces, yo diría, esto tiene algo de temporario, les permite ganar tiempo. O sea, si no hacen nada más, no les sirve. Ahora, vamos a la segunda parte de la pregunta, que es 2021. Te lo voy a poner así, si Argentina fuera un país normal, en 2021 volaría la economía.
te voy a poner así, Perú, por ejemplo, con todos los problemas que tiene, este año va a tener una caída muy fuerte, pero el año que viene puede llegar a crecer 10%. ¿Por qué? Mirá vos. Y claro. Y Perú, que cambió de presidente. Claro. Bueno, a menos, obviamente, ellos tienen una elección presidencial. Las elecciones presidenciales en Perú son bastante inciertas porque no tienen partidos, su sistema de partidos políticos está roto. Bien, digamos Brasil, Paraguay. Brasil, si vos sumás lo que espera el mercado que caiga este año y lo que sube el año que viene, sale casi empatado. Chile lo mismo, Uruguay lo mismo, es decir, me explico, entonces pongamos las cosas en contexto. El mundo está muy favorable para los mercados emergentes como la Argentina. ¿Tienen que ver en esto los commodities? Claro, Ahí por está. eso. La soja, fíjate, subió más de 20% de fin de agosto. Lo mismo con el cobre para Chile, con todos los precios de los bienes primarios están subiendo por la debilidad del dólar, porque la economía china está muy fuerte. Es decir, hay una serie de factores que hacen que sea muy favorable y además el dinero es muy barato, hay mucho dinero, se imprimió en billetes y billetes, dólares, euros, yo qué sé. Toda esa plata tiene que ir a buscar rendimiento a algún lugar. En algún lado. El rendimiento, vos querés comprar un bono español, y no te digo un bono sueco, un bono español de corto plazo, te da rendimiento negativo esperado. Pagás para tener. Entonces, cuando pasa eso, el capital se mueve a lugares más exóticos como mercados emergentes para conseguir mayor rendimiento. Entonces, yo lo que te diría, si este fuera un país normal, el año que viene vuela. Ahora, este no es un país normal. Este país tiene que resolver un problema que es el que hablamos. Hay un problema fiscal, cambiario, monetario. Y entonces, cómo lo resuelvan va a impactar cuánto te recuperas. La economía se va a recuperar. Yo no creo que no se recupere la economía del año el 2021 en la Argentina. La pregunta es cuánto y con qué inflación. Si no resuelven bien este entuerto fiscal, monetario, cambiario, que están los tres muy ligados, la recuperación va a ser muy chiquita. Ahora, Pancho, déjame preguntarle. Hoy hablaba con un economista, un colega tuyo, y me decía, 2021 va a ser el año de la inflación en la Argentina. Y si vos mirás el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, prevé casi un 50% de inflación para el año que viene. Ahora, vos hablás con Guzmán, ves el presupuesto 2021 y es 29% más menos 4%. ¿Quién está equivocado? Porque uno sabe que en general los presupuestos no se cumplen, los indicadores o los datos, las proyecciones que se incluyen, en general lo que intentan es manejar las expectativas del mercado, pero nunca hay tanta diferencia entre los privados y lo que piensa el gobierno. Bueno, primero el dato de inflación del presupuesto, el supuesto, vamos a poner. Yo creo que es un engaña pichanga. Esto lo empezó a hacer la Baña en la Argentina. Subestimás la inflación y con eso subestimás los ingresos fiscales. Entonces lo que ocurre después es que como la inflación es más alta que lo que estaba en el presupuesto, los ingresos fiscales son más altos y esos ingresos fiscales te los maneja discrecionalmente el jefe de gabinete. Entonces, ¿eso es Guzmán o Casa de Gobierno? No sé, yo qué sé, pregúntenle a, no sé. Entonces, pero es bien del sello kirchnerista, porque fue exactamente. el modus operandi. Lo empezó la Baña y lo hicieron siempre. Desde el 2003 Claro. Con la ley de emergencia económica. Las asignaciones con superpoderes o las ampliaciones. La ley de emergencia económica del 2003 que estuvo vigente creo que hasta el segundo año de mandato de Mauricio Macri, que no la cumplieron y después la volvieron a poner cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández. Para que se una idea de la magnitud de la diferencia, vieron que uno siempre como economista es más negativo que el gobierno en todas las variables. Entonces, pero si yo miro los números del presupuesto de ingresos fiscales esperados para 2021, creo que eran algo así como 6 billones de pesos, pónganle todos los ingresos tributarios, toda la parte de ingresos del gobierno, excluyendo lo que es lo que le pasa al Banco Central. En nuestra estimación de mi consultora, básicamente es 7,2 billones. ¿Se entiende? O sea, hay en mi estimación, que obviamente hay 1,2 billones que ellos van a poder asignar básicamente discrecionalmente. Entonces vamos a eso. Ahora, la proyección de los economistas. ¿Por qué todos los economistas estamos pronosticando más? ¿No? Porque, bueno, supuestamente vienen aumento de tarifas, ¿sí? Cuando aumentan las tarifas, el problema de cuando aumentan las tarifas, esto le pasó al macrismo, es que no solamente te aumentan las tarifas, al mes siguiente te aumentan todos los precios. Es como que la gente pierde un poquito la sensación de que está pasando. Vos ves, tenés una peluquería, ¿no? Y te sube la gas, la electricidad, y decís, están subiendo todo y vos subís también la peluquería. ¿Expectativas decís? Claro. Segunda ronda de aumento. Tenés una segunda ronda de aumento. Esto se vio muy claro, yo me acuerdo, esto lo mostraba Federico Sturzenegger, cuando aumenta los regulados un mes, la inflación núcleo, ¿sí? Que es lo que excluye los regulados y los estacionales, los precios estacionales, se acelera al mes siguiente. Entonces, ese es un problema. Entonces, te aumenta tarifas.
Tenés temas de alimentos que están también congelados. Tenés alquileres congelados. Tenés las telecomunicaciones congeladas. Acordate, están pidiendo aumento. Pidieron el 20, supuestamente creo que le van a dar el 5. ¿Sí? O sea, tenés un montón de precios congelados. Y yo creo que... Y la economía se empieza a mover. Y la economía se empieza a mover. Acuérdense que gran parte en el mundo este año hubo presiones deflacionarias. Claro. Durante gran parte de la pandemia hubo presiones deflacionarias, porque vos cuando la economía está destruida, la capacidad de muchos sectores de aumentar precios es muy limitada. Pensado, el ejemplo para que la gente entienda es 2002. Claro. 2002, el tipo de cambio se fue a ¿cuánto, Pancho? De 1 a 3,4 terminó, sí. 3,4. La inflación fue del 41% en el año. Ahora, vos estás pintando un panorama muy similar, no sé si tiene que ver con lo del libro, pero vos decías, si hay una devaluación a final de año, una vez que pasen las elecciones, y está todo este viento de cola de commodities en alza, con un mundo que está acelerándose en materia económica. Entonces, ahí la Argentina podría, digamos, emular aquel despegue que tuvo en 2002-2003, ¿o no? Yo creo que no lo vamos a poder aprovechar de la misma manera. Ajá. Porque no está bien resuelto este entuerto fiscal monetario cambiario que Duhalde lo resolvió. Devaluando, pero ajustando fiscalmente. Duhalde fue el gran ajustador fiscal de la Argentina. Sí, claro. Duhalde fue el gran, le costó la presidencia después, ¿no? Superávit comercial fiscal. Entonces acá no tenés. Acuérdense que las reservas del Banco Central en este momento, además, si le sacás todo lo que es deuda, más algunas cosas como el oro, que son más... tiene un costo reputacional para venderlo, son negativas. Entonces tenés un problema acá que sí, yo creo que la economía va a crecer. La pregunta es cuánto y con qué inflación, cómo se va a sentir ese crecimiento. Yo te quiero dejar una pregunta para dentro de unos instantes, es ¿cómo percibe el votante? Vos decís, bueno, se va a recuperar. ¿En qué punto el votante dice, bueno, estaba 10 el año pasado, pero ahora estoy 6 y esto es un punto para este gobierno o no, o lo castiga? No es una pregunta para un economista, pero por ahí ustedes lo tienen. Pero contestármelo. Y además quiero saber qué tan lejos o cerca estamos de un fogonazo inflacionario que vienen diciendo hace tiempo muchos economistas. Seguimos hablando con Marcos Buscalia. Antes, Daniel tiene algo importante para decirnos. Así es, Pancho. Vos sabés que La Nación cumple 25 años online. Increíble. Fue el primer medio periodístico de escala nacional en tener un sitio de internet. En la home hay un apartado especial que cuenta sobre los acontecimientos más relevantes que marcaron este cuarto de siglo. Es muy interesante. Si aún no estás suscripto, podés aprovechar la oportunidad que aparece en pantalla. Bueno, este es el libro de Marcos. A ver si lo podés tomar. Este es el libro nuevo de Marcos Buscalia, Emergiendo, y quiero preguntarle si acá habla de política, porque el año próximo, Marcos dice, nos vamos a recuperar algo, no sabemos cuánto, y en el momento de poner el voto en la urna, la gente ¿qué va a decir? ¿Estoy mejor? ¿Esto obedece a una recuperación gracias al gobierno o no? ¿O lo castigo? ¿Habla de eso? Habla mucho de política porque creo que al final los problemas de la Argentina exceden mucho la economía. Fíjate que acá probamos todo, no sé, la convertibilidad, tipo de cambio flotante, tasas altas, tasas bajas, probamos todo y nada funcionó. Probamos apertura, cerrar, ninguna estrategia económica funcionó, con lo cual es obvio que hay cuestiones políticas que básicamente hacen que la Argentina sea lo inestable y lo de tan mala calidad de las políticas. Ahora, yo creo que... Marcos, ¿cuál es la madre de los consensos? Porque quizás elegir 10 cosas para ponernos de acuerdo es más difícil, pero si tenés que elegir uno solo, ¿en qué decimos, la clase política tiene que decir, bueno, en esto lo vamos a cumplir? No es que sea consenso, es lo que yo creo que debería ser el eje de cualquier reforma que haga salir a Argentina, y te voy a explicar por qué. Es cambio en el sistema electoral y en el sistema de coparticipación federal. Para mí hay que terminar con la coparticipación federal y hay que ir a la lista única para votar. Y le voy a decir por qué. Miren cómo funciona la Argentina hoy. Y lo van a ver esto, un montón de cosas que pasaron esta semana a la luz de lo que os voy a decir, cómo tienen mucho más sentido. En Argentina votamos por lista cerrada, ¿viste? Cuando vos vas a votar, no sé, diputados, acá en la provincia de Buenos Aires tenés 35 nombres que vos no los elegiste, en las provincias son menos, en Capital creo que son 12, Santa Fe, Córdoba 12, todas listas cerradas. El que tiene la lapicera típicamente de esos para elegir quién va ahí es el gobernador de la provincia, sobre todo en las provincias del norte de la Argentina,
que son las dominadas por el peronismo y donde los gobernadores se comportan como patrones de estancia porque tienen reelección prácticamente indefinida. Entonces, ¿qué hace eso? Que vos como legislador, si vos sos diputado en la Argentina, a diferencia de cualquier otro país del mundo, no debes tu carrera a la gente que ni te conoce ni sabe quién sos, sino que le debes tu carrera política al gobernador. Número uno. Número dos. Las provincias dependen para su funcionamiento del dinero del gobierno nacional, especialmente en momentos como este, cuando el gobierno nacional tiene tanta plata de uso discrecional. Como les dije, tiene todo lo del presupuesto que viene por encima de lo que está, todo lo que está por encima del presupuesto. También, ¿no? Las retenciones son de uso discrecional y todo lo que le da el Banco Central. Este año yo les dije, de a 1,9 billones el Banco Central para financiar al gobierno, esos 7 puntos del PBI que tiene de uso discrecional el gobierno, porque a diferencia del IVA, el IVA, cada pesito del IVA se sabe exactamente quién va para cada uno. Entonces para vos cada decís provincia. que el legislador no vota en función de los intereses ni de la provincia ni del pueblo, según que representen, sino de... El diputado o la diputada le pregunta al gobernador y el gobernador depende de lo que pasa, de la transferencia que le haga el gobierno nacional. Fíjense, este gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pero logró hacer aprobar todo lo que quiso. Piensen, diputados de Schiaretti votaron un montón de leyes a favor de este gobierno, la provincia más antikirchnerista. ¿A cambio de qué? De transferencia del gobierno nacional. Si las provincias están fundidas en este momento. Yo no estoy hablando de corrupción, estoy hablando de transacciones políticas. Lo mismo pasó con los diputados de Cambiemos de Jujuy. Es decir, vos en Argentina tenés plata a nivel nacional. Y no necesitas tener mayoría en las cámaras. La comprás. Y no hablo de corrupción, la comprás con transacciones políticas. Entonces, esto es lo que hace que vos, los diputados, le dicen, che, ahora tenemos que votar la privatización de YPF. Bueno, hoy voto. No, ahora 2 años después o 10 años después tengo que votar la estatización de YPF. Bueno, van y votan. Estás nombrando ejemplos reales. Reales. La CFJP. Tenemos que quedar la CFJP. Perdón, el miembro informante de la privatización de YPF fue... Parrilli, ¿no? Y tenés a Gioja levantando la mano en la privatización del sistema previsional y en la estatización, en las Exactamente. Lo tenés a Kirchner. Todo a cambio de transferencias. Fíjense, este gobierno logró comprar todas las votaciones del Congreso. Igual mientras puedas emitir indefinidamente, siempre vas a tener billetera para comprar lo que quieras también. ¿Cuándo se te complica? Se te complica como de la Rúa, que no tenía retenciones, no tenía financiamiento del Banco Central, tenía minoría. Y las provincias, ahí ¿se acuerdan? Había deflación en ese momento, los recursos tributarios caían y las provincias le pusieron un mínimo de transferencias nominales, lo mataron. Entonces él no tenía cosas. Macri, 2018, 2016, 2017, en minoría, logra hacer aprobar prácticamente todo lo que quiso, excepto el cambio de la ley electoral. ¿Por qué? Porque tenía plata para comprar a los gobernadores. Y no hablo de corrupción. Tenía plata para transferir a las provincias, emitía deuda, la Argentina era la estrella del mercado. 2018-2019, ¿cuál fue la agenda legislativa del gobierno? Pero entonces Cero. habría que cambiar el sistema de coparticipación, lo que tiene que ver no con las transferencias automáticas, sino con las transferencias discrecionales. Yo creo que lo óptimo sería básicamente eliminarlo. Y eliminar Pero las provincias, ¿cómo se financiarían entonces? Con impuestos propios, un régimen de convergencia temporal, obviamente. Pero eso es otro país. No es fácil hacerlo, pero lo que digo, ¿vos querés realmente emerger? No, claro. Sí. ¿Vos querés emerger? Emergiendo, acá está el libro de ¿Querés que como país emerjamos? No podemos tener un sistema donde el Congreso no sea una contraparte al Poder Ejecutivo. El Congreso, como está diseñado en la Constitución de Estados Unidos, que copia la Constitución argentina, el Congreso es un contrapeso al Poder Ejecutivo. En la Argentina, un Poder Ejecutivo que tiene plata discrecional no tiene contrapeso al Poder Ejecutivo. Marcos, muchísimas gracias. Acá está tu libro, lo vuelvo a recomendar. Vamos a hablar ahora en un ratito con Garabano. ¿Corre riesgo el sistema entero judicial?